contextos. La voz de los protagonistas. Si fue el H1N1, si fue el dengue, si fue el chikungunya, si fue Zika, hay situaciones características de la salud pública que luego alertan a la población. Yo no sé si sea necesario este miedo que luego se desata a partir de informaciones que muchas de las veces no son del todo precisas. Por eso es que es tan importante hablar con quienes están en la cabeza de las políticas públicas, de lo que tiene que ver con la salud de la población. Por eso qué mejor que platicar con el doctor César del Bosque, titular de la Jurisdicción Sanitaria número 6, sobre esto que está sucediendo con la araña violinista, pues sus consecuencias y medidas preventivas, y sobre todo la pregunta inmediata es: ¿hay algo por lo cual tengamos que estar alertas y preocupados? César, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Marcela, muy buenos días, Juanito. Debo decirles lo siguiente, y ya lo había comentado en otras ocasiones con otros medios, pero gracias por invitarme al Grupo GREM para poderles decir categóricamente que no hay por qué estar alarmados por este dicho arácnido. Uh-huh. Esta araña violinista, en mi experiencia en los últimos 12 años como jefe de jurisdicción, debo decirles que hemos encontrado, no gente con piquete de la violinista, pero sí hemos visto, nos han reportado la araña violinista, una que acaban de reportar de Senderos, donde pescaron la araña, la mataron, y se llevó al entomólogo aquí en la Narro, y sí, en efecto confirmó violinista, pero presencia de la araña. Pero es muy rara, muy rara. ¿Es su hábitat, César? No, el hábitat es en lo seco, uh-huh, en lo poco poblado, en donde no hay casi cero movimiento. Es una araña que se llama el violinista, sale en las noches, sobre todo de verano, en luna llena o en luna, cuando hay luna, con presencia de luna, porque esa relación, pues bueno, es como tantos fenómenos que se dan en la naturaleza, pero no es una araña común que la puedas encontrar en cualquier lado. Por ejemplo, aquí sería imposible por el movimiento, el sonido y la luz que hay. Uh-huh. Entonces, se ha detectado en closets, en armarios, abajo de tanques de gas estacionarios que no se mueven para nada. No están en presencia de humedad, sino en lo seco, y sobre todo, repito, donde no hay casi movimiento ni ruido. Es donde más hay presencia. Pero si yo en 12 años hemos tenido reporte de 2 arañas, no gente con piquete, sino 2 arañas que se han encontrado, se han analizado por entomólogos, porque no es tan fácil determinarla. Yo no sabría decirte, porque bueno, se supone que entre la cabeza y el lomo tienen una mancha en forma de violín, color café fuerte. Uh-huh. Y que bueno, pero aquí el entomólogo pues es el especialista que puede determinar qué tipo de arácnido es, claro, como este caso. Ahora, nosotros estamos preparados en un momento dado, si hubiera alguna persona con un piquete de araña, pues hay un antídoto antiloxosálico, uh-huh, proveniente del suero del caballo, que se pone en las primeras 6 horas. Ahora, lo adecuado es, si llegamos a tener alguien de la familia, algún conocido con un piquete que posiblemente fuera, sí, lo principal es matar o pescar al animal. Para poder identificar. Para identificarlo, exactamente. Uh-huh. Pero de todas formas, bueno, lo adecuado es, volvemos a lo mismo, no autodiagnosticarlos, llevarlo a un médico, porque lo primero que se aplica en estos casos es hielo sobre la herida, ¿sí? Y luego se dan antiesteroides, se dan, se canalizan con suero, y se hacen las acciones adecuadas, precisamente porque las primeras horas son muy vitales para poder... ¿Mata el piquete de esta araña? Si no hay un tratamiento adecuado. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona sin recibir ese tratamiento y no morir? O cada paciente es distinto. Hasta 2 y 3 días y no morir. Ajá. Pero llegar a un nosocomio para que le pongan los esteroides antihistamínicos, suero, porque aquí el piquete lo que provoca, Marcelita y Juan, es
va necrosando el tejido periférico circundante de donde fue el piquete. Entonces, y va avanzando en expansiva. Entonces, lo que hay que hacer es una aplicación inmediata de hielo, precisamente para nulificar la para expansión, frenar el avance. El avance. O sea, ¿y cómo podemos interpretar esto que dice un paciente de la Clínica 46 del Seguro Social en Gómez Palacio, que dice que ingresó la semana pasada, que denunció la carencia de antídotos, no solo a nivel IMSS, sino de todo el sector público de Coahuila, Durango y Chihuahua, al referir que para la atención de su caso lo tuvieron más de 4 días sin el medicamento necesario? Primero, ¿puede estar un paciente picado de violinista 4 días sin recibir el antídoto y seguir vivo? Sí, si se le aplicó los esteroides. Pues dice que no, más de 4 días sin el medicamento necesario. Entonces no fue violinista. Javier Uribe, de 46 años de edad, quien se dedica a apoyar a madres adolescentes en situación de violencia, relata que su calvario ocurrió desde el viernes de la semana antepasada, de lo que al parecer se trata de la picadura de una araña violinista cuando realizaba labores de carpintería en la colonia Miguel de la Madrid, en la que recuerda que vecinos estaban quemando basura de unos lotes baldíos. En cuestión de horas, el piquete que sintió en la rodilla, detalló, se convirtió en todo un cuadro de inflamación de la pierna y fiebre de 41 grados centígrados, y de los poros comenzaba a supurar agua con sangre, por lo que al día siguiente acudieron a la Unidad Médica Familiar 51, ya que la inflamación era tal que ya no podía mover la extremidad. Debido a la denuncia, el caso del fraccionamiento Senderos de Torreón pudo identificar los restos de la araña con el tipo de violinista. Sin embargo, el Seguro Social le administró únicamente medicamentos para el dolor y anticoagulante. El jueves llegaron los primeros 2 cuadros de antídoto de la Ciudad de México. ¿Tienen en la jurisdicción antídotos o no tienen antídotos contra el veneno de la araña violinista? No, Marcelita, porque no se cree necesario. En lo que sí tenemos antídoto es contra la araña negra, que sí se han encontrado varias y gente picada por viuda negra. Inclusive a esa persona, por medio de una doctora del Seguro Social, les mandamos, recuerdo el caso, les mandamos el suero, el antiarácnido precisamente de la viuda negra, de que lo teníamos en el hospital de Matamoros, para este caso de Gómez Palacio. Pero sí tiene efecto, porque lo que decía el paciente es que precisamente que ustedes le mandaron el antídoto de la viuda negra, pero que no se lo pusieron porque la mordedura de él era de violinista. ¿Y quién le detectó? Que hubo un entomólogo o quién se lo dijo? No, bueno, es lo que hay en el Seguro Social. Pues que yo sepa, ahí en el Seguro Social, en la 66 o en la 61 en Gómez Palacio, no tienen entomólogos. Los entomólogos están en la Narro o están en las escuelas no, fue en la 46 del Seguro, pero no tanto a nivel de entomólogo, sino que le dijeron que el antídoto de la viuda negra no le iba a hacer ningún efecto si a él lo había picado una araña violinista. Pero ¿quién determinó que lo había picado a la violinista? Ese es el kit del asunto, ¿no? ¿Quién determinó que era una violinista? Que creo que eso es lo que tiene que quedar muy claro, y además es muy útil para la Secretaría de Salud y para todas las instancias, saber a ciencia cierta. En efecto, la de la semana antepasada, que se encontró en Senderos, que mandamos ya a fumigar y se hizo el trabajo de campo, fue porque se encontró en una casa, una persona encontró la araña, la mató, la puso en un papel higiénico y se mandó a la Narro, y ahí los entomólogos sí determinaron que era una violinista. Entonces se hicieron fumigaciones, se hicieron recomendaciones de limpieza, que es más que nada, y fumigación, que sí tenemos piretroides contra ese tipo de... Pero si hay uno podría suponer que hay 2, 3 y 4 y 5, ¿no? No, es muy difícil. Habitan solas, en grietas, y vuelvo a repetir, en closets, abajo en las cornisas, en lugares poco accesibles y donde hay poco movimiento. Ajá. Entonces, contundente, no hay nada que temer. Por supuesto que no hay nada que temer. La gente ¿Y hay puede medidas estar completamente tranquilo. Limpieza. Higiene, limpiar las casas, limpiar los desvanes, limpiar los rincones de las casas, y si encuentran por ahí algún tipo de araña y no se quieren ni siquiera acercar,
pues yo creo que avisar a la jurisdicción correspondiente para mandar fumigar, como lo hicimos nosotros en el caso de senderos. Y bueno, pues la gente está muy tranquila. ¿Qué tan provistos de antídotos contra mordeduras o picaduras de insectos o de reptiles tiene la jurisdicción? ¿Están provistos de ello? Sí, Marcelita, pero de los que sí son los comunes. Por ejemplo, el coralillo, la cascabel. Pero la coralillo es de aquí, de la región. Ha habido coralillo, sobre todo en el área, bueno, en áreas más lejanas de Torreón, pero dentro de la región. De la región lagunera. Lo que más hay cascabel. Alacrán, por ejemplo, ¿qué tan frecuente es que nosotros tengamos alacrán? Sí. Es muy poco, es más común en el lado de Durango. Pero lo que más tenemos es para mordedura de víbora y de viuda negra. Y sí, pues tenemos como 5 o 6 frascos. No más porque realmente de veras caducan. Y qué bueno que caduquen y que no se tengan que utilizar. Pero entonces, si hablo de esto, porque el antiloxosálico lo debemos de tener, pues es echar a perder un frasco que sí se puede utilizar en otras áreas o en otras regiones donde sí sea más común este arácnido. ¿Algún tipo de problema de salud pública que se presente en este momento? Bueno, la gente está muy inquieta por el tipo de gripas que se han venido ocurriendo, gripas atípicas. Así es, sí, así es. Un comportamiento muy extraño. Sí, fíjate, Marcela, les voy a decir, la mutación de los virus y de las bacterias, qué bueno que en tiempo y forma la COFEPRIS determinó que los antibióticos se vendieran con receta, porque era un abuso indiscriminado de los antibióticos. Y esto hace, igual que los retrovirales, eso hace que las gripas, por ejemplo, que son común casi todo el año, pero obviamente acrecentan de octubre, noviembre a febrero, marzo. Y luego más ahorita en esta época que se combinan las gripas con las alergias, y eso es lo que acrecenta este tipo de problemas que duran hasta un mes o más de un mes. Sí. Y lo que pasa es que la gente, por no ir al médico, empieza a tomar antibiótico. Entonces el problema sigue porque es de tipo viral. Y entonces cuando ya vamos al médico y nos dice, no, a ver, hago el estudio y resulta que es viral, pues hay que dar los retrovirales, pero ya está uno con 2, 3 inyecciones encima de antibióticos que de nada sirvieron nomás pues, para hacer la pasadera. Entonces yo creo que lo adecuado es ir al médico para que nos diga qué tipo de problema tenemos, si es o alergia o es gripa. Bien. Y luego si es gripa, pues a la antigüita, tomar descanso, hidratarte. 3, 4, mucha hidratación, vitamina C, vitamina A, 3, 4 días en cama, y aparte evitas el estar transmitiéndolo en el área de trabajo, en el área de la escuela, etcétera. Pero estamos tranquilos porque no es tampoco nada fuera del otro mundo. Lo que sí es que se combina con el cambio climático que hemos tenido y el descuido y claro, los problemas alérgicos con los problemas gripales y te comentaba, el problema del uso indiscriminado de antibióticos y antirretrovirales, que es lo que extiende este tipo de problemas. César, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por venir a aclarar cuál es la situación esta que se presentó con el descubrimiento de esta araña en senderos y bueno, para que la gente esté tranquila. Muchísimas gracias. Totalmente tranquilo. Muchísimas gracias, César.